Bienvenidos, sembradoras. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida, and let's begin today with this amazing testimony from Chicago, Illinois. Para comenzar el programa de hoy, vamos a escuchar un maravilloso testimonio que nos llega desde Chicago, Illinois, y nos dice: les quiero dar las gracias y a Dios por todos los milagros que ha hecho en mi vida. Soy una mujer de 65 años. A la edad de 5 años me llevaron a Chicago, donde me involucré en las pandillas y una vida mala. Usé todo tipo de drogas y, tristemente, tuve 7 abortos. Para los 18 años, estuve en la cárcel por crímenes graves y pasé 20 años en prisión. Fue ahí donde escuché sobre el poder de Dios y cómo Él podía sacarme de la vida de pecado en la que estaba viviendo. Nunca olvidaré a la hermana que fue a la prisión para hablarnos sobre el poder de Jesucristo, y yo le entregué mi vida a Dios, y todo cambió desde entonces. Después de salir de prisión, yo me arrodillé ante el Señor y me hice un compromiso con Él. Le dije que yo iba a ir a buscar a jóvenes, a mujeres, y que ayudaría a rescatarlas del enemigo. Y eso es lo que ahora hago. 3 veces a la semana salgo a los barrios más peligrosos de aquí de Chicago para hablar con las jóvenes y compartir mi testimonio de cómo Dios me libertó a mí misma. Las invito a la iglesia donde pueden ser libres por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora tenemos una fundación para ayudar a las niñas y las jóvenes que quieren salir de esa vida. Aquí en Chicago amamos a Radio Nueva Vida. Que Dios les bendiga. How exciting it is to hear how God is releasing His new life. Qué emocionante es poder escuchar cómo Dios está derramando de su nueva vida. I'm so grateful for testimonies like these of His loving power. Estoy muy agradecido por estos hermosos testimonios que comparten del amor de Dios. Now from Van Nuys, California, this testimony brought tears to my eyes. Ahora vamos para el área de Van Nuys, California, y le digo que la verdad este testimonio casi hasta me hizo llorar. Nos dice: a todos los que trabajan en Radio Nueva Vida, gracias por llevar a cabo la gran comisión de difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las personas más necesitadas. Un día fui al supermercado de mi ciudad, iba muy temprano en la mañana, y yo en mi carro tengo una calcomanía de Radio Nueva Vida. Pues resulta que una empleada estaba juntando los carritos en el estacionamiento y cuando yo salí del supermercado la miré. Ella estaba señalando la calcomanía de Radio Nueva Vida en mi carro. Me dijo que ella había encontrado esa radio recientemente por accidente, aunque yo creo que tú y yo sabemos que eso no fue ninguna casualidad. Ella me comentaba que le gustaba mucho escuchar la música y los mensajes y que a veces hasta lloraba mientras escuchaba. Yo le pregunté si alguna vez había aceptado a Jesús en su corazón y me dijo que no porque su familia no se lo permitía. Le dije que Dios vino a este mundo para morir por cada uno de nosotros y ella me dio la oportunidad de orar con ella y allí mismo, en el estacionamiento, ella aceptó a Jesús en su corazón. Ella me contó que durante sus descansos va a su carro a escuchar la radio. Cuando nos despedimos, nos dimos un fuerte abrazo. May this testimony bring joy to your heart as you hear about the fruit of your labor for the glory of the Lord. Espero que este testimonio le llene de gozo su corazón al escuchar, sembradores, el fruto de su labor para la gloria de nuestro Señor. Wow, this is God at work. Y wow, vaya que vemos la obra de Dios en acción. He is so good. Él es muy bueno. Let's close with these testimonies from a sembradora from Mexicali, Baja, Mexico, who shares. Ahora vamos a cerrar la sección de testimonios de este programa con de una sembradora de Mexicali, Baja California, México, que nos comparte. Hola, Dios les bendice. Esta estación de radio es muy bendecida. Es mi refugio cuando tengo estrés y preocupaciones del día a día. Aunque parezca extraño, en los peores momentos cuando me siento agobiada, de repente sale un mensaje que parece ser las palabras perfectas de Dios para mí. Sin duda, Dios está con ustedes. These testimonies brought me so much joy. Estos testimonios me llenan de tanto gozo. And I hope they have encouraged all of you listening today. Y espero que también a usted que está escuchando en este momento le llenen de gozo. To God be the glory, great things He is doing. Que a Dios sea toda la gloria por sus grandes obras y maravillas. You know, as we enter the month of December, sabe que al entrar ya a este mes de diciembre and the end of
2024, y estando a finales del año 2024, I am asking God to help us close out this year financially strong. le estoy pidiendo a Dios que nos ayude a cerrar este año bien en nuestras finanzas. In the last 2 months, the Lord has given Radio Nueva Vida the amazing opportunity to begin broadcasting on a number of new stations. En estos últimos 2 meses, el Señor ha permitido que Radio Nueva Vida tenga la maravillosa oportunidad de comenzar a transmitir en algunas nuevas estaciones, Reaching Los Angeles on 91.1 FM, llegando a la ciudad de Los Ángeles, California, en la 91.1 FM, and Temecula at 88.9 FM, en la ciudad de Temécula, en la 88.9 FM, and the San Francisco Bay Area, Oakland, San Francisco on 88.9 FM, y para el área de la costa de San Francisco, en el área de Oakland, en la 88.9 FM. and Fremont, California at 100.9 FM. Y por allí mismo en el área de Fremont, California, en la 100.9 FM. In gratitude for God's blessing, this month I'm giving an extra Radio Nueva Vida over and above Sembrador gift. Y sabe que en gratitud por las bendiciones de Dios, este mes yo como sembrador voy a dar un regalo extra, algo aparte de lo que ya doy como sembrador. A special Christmas gift thanking Jesus for his birthday and these new stations he is allowing us to minister on. Esto será un regalo especial de Navidad, agradeciéndole a Jesús por su cumpleaños y estas nuevas estaciones en las cuales nos permite ministrar. And I welcome you to prayerfully consider joining me in planting extra seeds in Radio Nueva Vida before the end of this year. Y le agradezco que usted en oración también pueda pensar si usted también le gustaría plantar semillas extra en Radio Nueva Vida antes de que termine el año. This would be a gift of Christmas gratitude for God's goodness. Que sería un regalo de Navidad en gratitud por la bondad de Dios. Title your seed Special Christmas Gift if God leads you. Póngale por favor en su regalo especial de Navidad si es que Dios le dirige a hacerlo. Your extra help will allow Radio Nueva Vida to finish this year financially strong. Esta ayuda extra que nos pueda mandar va a permitir que terminemos fuertes financieramente este año. And give us the opportunity to enter the new year with the financial resources needed to bless many new listeners. Y también nos dará la oportunidad de entrar al año nuevo con los recursos financieros necesarios para seguir bendiciendo a los muchos nuevos oyentes. Thank you for prayerfully following God's leading and responding to what He would have you do. Les agradecemos que en oración puedan seguir la dirección de Dios y responder a lo que Él le dirija a hacer. And thank you, Lord, for blessing us with the birth of Jesus Y Señor, te damos gracias por bendecirnos con el nacimiento de Jesús. and these marvelous new stations where more people can hear about your love and salvation. Y por estas preciosas nuevas estaciones donde más personas podrán escuchar de tu amor y salvación. A month ago, I woke up and asked the Lord to show me His heart about the important national election that was taking place on this day. Sabe que hace un mes yo me desperté y le pedí al Señor que me mostrara cuál era su corazón con respecto a las elecciones nacionales que recién habían pasado. And I felt directed to look at Isaiah 9:6, which says, Entonces me sentí dirigido por el Señor a leer en Isaías 9:6 que nos dice, Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar. meaning Jesus, the Messiah, will be given the ability to rule. Lo que significa que a Jesús, el Mesías, se le dará el poder de gobernar. When I saw the word government, Y cuando miré esta palabra de gobernar, it got my attention because of the governmental elections on this day. me llamó mucho la atención porque justo estaba el día de elecciones para el gobierno. This passage goes on to say, the increase of his government and peace, there will be no end. Y el pasaje bíblico continúa todavía diciendo que este gobierno incrementará y que habrá paz y no tendrá fin. This is a future picture of the eternal rule and reign of Jesus. Esa es una imagen del gobierno eterno y del reinado de Jesús. And the passage says, Y el pasaje continúa, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. meaning count on it,
God is going to make this happen. Lo que nos quiere decir que lo podemos dar por hecho, Dios lo va a cumplir. But then things shift in this passage as the prophet Isaiah speaks about coming punishment for Israel. Pero luego este mismo pasaje cambia conforme el profeta Isaías empieza luego a describir el castigo que va para Israel. Because with pride and arrogance, Israel said, Porque con el orgullo y arrogancia, Israel comenzó a decir cosas como esta: si caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. meaning we're going to make it better. Queriendo decir que ellos iban a reconstruir mejor de lo que estaba. Instead of humble bricks, we are going to build back with polished stones. En vez de reconstruir con ladrillos, dicen vamos a reconstruir con piedras talladas. And in this verse, Israel continues to say, Y en este mismo versículo continúa diciendo también: han derribado los árboles de sicómoro, pero nosotros plantaremos cedros. meaning instead of humble sycamore trees that were cut down, we will replace them with more valuable cedar trees. Lo que ellos estaban tratando de decir es que en lugar de usar sicómoro, que es un árbol simple que habían cortado, entonces iban a reemplazarlo con árboles más valiosos de cedro, We're going to make things better than before. insinuando que ellos iban a reconstruir todo mejor de lo que ya estaba. The problem God had with their words are they were spoken in pride. Y el problema que había con estas palabras y que a Dios no le gustó fue que no lo decían por confiar en Dios, sino por orgullosos. Meaning, bad things have happened to us, but don't worry. Como queriendo decir, sí, nos han pasado cosas malas, pero no nos preocupamos, Things are going to improve because we are strong. porque nosotros mismos lo vamos a componer y mejorar, porque nosotros tenemos la fuerza. We are determined. Nosotros tomamos las decisiones. We can and we will make things better. Nosotros podemos y nosotros vamos a mejorarlo. They were saying, we don't need you, God. We got this. De cierta manera estaban indirectamente diciendo, Dios, no te necesitamos, nosotros podemos hacerlo mejor. Isaiah, speaking for God, responds to their arrogant words, saying, Isaías habla a nombre de Dios y le responde al pueblo de Israel sus declaraciones tan arrogantes y les dice: por el este los atacarán los sirios, por el oeste los filisteos, de un solo bocado se tragaron a Israel. Because of their pride, judgment was coming to Israel. Y así a causa de su orgullo el juicio se estaba acercando a Israel. And sure enough, the people of Israel were destroyed by the Assyrians in 721 BC. Y efectivamente, el pueblo de Israel fue destruido por los asirios en el año 721 a.C. Because of their sin, God removed his protection, and they were completely destroyed and became the 10 lost tribes of Israel. Porque a causa de su pecado, Dios les quitó la protección y quedaron completamente destruidos y se convirtieron en las 10 tribus perdidas de Israel. Their words, Sus palabras: se han caído los ladrillos, pero vamos a construir con piedra. Han cortado las vigas de sicómoro, pero las vamos a cambiar por madera de cedro. were made in their flesh. Pues tales palabras no venían de Dios, sino de la carne y el orgullo. Arrogantly they said, En su arrogancia, ellos estaban declarando: nosotros lo vamos a arreglar con nuestras fuerzas, nosotros vamos a mejorar las cosas. the day after the 9/11 destruction in New York City, when the Twin Towers collapsed, a major American politician quoted the same verse about rebuilding bricks and sycamores. Pues mire cómo resulta que el día después del 9/11, cuando destruyeron las Torres Gemelas en Nueva York, un político estadounidense de alto rango se le ocurrió citar ese mismo pasaje de la Biblia cuando hablaba de reconstruir los ladrillos y árboles de sicómoro. And 2 other times, prominent American politicians also quoted this verse. Y después de él, otros 2 políticos también de alto rango usaron ese mismo versículo bíblico para seguir queriendo levantar los ánimos, using these words from the Bible to show that we will rebuild better than before. usando esas palabras en la Biblia para querer demostrar que ellos iban a poder reconstruir mejor de lo que estaba antes. Sadly, I believe these politicians spoke in the same spirit as the people of Israel.
Y pues yo creo que tristemente esos políticos estaban también hablando desde el orgullo y de la carne como los orgullos de los tiempos de Israel. Without humility and without repentance. Hablando sin humildad ni arrepentimiento. Pridefully proclaiming that in our own strength we will be better off than ever. En orgullo, proclamando cosas como en nuestras propias fuerzas vamos a poder reconstruir mejor que antes. The Lord then reminded me that America began with a covenant or agreement with God. Pero igualmente el Señor me recordó cómo el país de los Estados Unidos comenzó fundamentado en un acuerdo con Dios. In 1620, the Pilgrims, the spiritual founders of this country, met in a cold cabin in their ship, the Mayflower. Y es que en el año de 1620, los peregrinos, quienes fueron los fundadores espirituales de este país, se reunieron en medio del frío invierno en el camarote de su barco llamado el Mayflower. They were in a desperate situation. Ellos se encontraban en una situación angustiante. The Mayflower was anchored far from the place it was supposed to be. El Mayflower había llegado a anclar, pero estaba muy lejos de donde debía haber llegado. And the Pilgrims had an agreement for their intended destination, but a storm had blown them far to the north. Y es que los peregrinos ya tenían acuerdos y contratos al lugar donde iban a llegar, pero una tormenta los desvió bastante más hacia el norte. To a new territory where their agreement was not binding. Llegaron a nuevos territorios donde no tenían ningún acuerdo con nadie. It was very cold. Estaban en pleno frío de invierno. And they lacked sufficient food. No tenían los alimentos necesarios. They had no homes. No tenían refugios. They could freeze or starve or die at the hands of the Native American Indians. Estaban a merced del clima helado y podían ser asesinados por los nativos americanos. Their survival was at stake. Su supervivencia estaba en juego. Under these dangerous circumstances, they met together and wrote an agreement that is the foundation for democracy for America. Pues fue bajo estas peligrosas circunstancias que se reunieron y escribieron un acuerdo que sirvió como el fundamento de la democracia estadounidense. This Mayflower Compact, or agreement, begins with these words. Le llamaron el Pacto del Mayflower y este acuerdo comienza con estas palabras: en el nombre de Dios, amén. In other words, we who sign this document agree that we acknowledge God. En otras palabras, los que firmaban ese documento acordaban en reconocer a Dios ante todo. And it goes on to say, y continúa con estas palabras: aquellos que han firmado este acuerdo están aquí para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. En la presencia de Dios y de los demás pactamos o acordamos que la mayoría gobernará. Meaning, in important matters, all who sign this agreement would submit to what the majority agrees. Enfatizando que para los temas de mayor importancia, todos los que firmaran el acuerdo se iban a someter a lo que dijera la mayoría. Every man who signed promised to obey the laws that would be made for their life together. Cada persona que firmara prometía obedecer las leyes que se hicieran para convivencia común. This was signed on Saturday. Este documento se firmó un sábado. The next day, Sunday, all the Christians aboard the Mayflower spent the day seeking God. Al día siguiente, que era domingo, todas las personas que eran cristianos que iban a bordo del Mayflower dedicaron el día a buscar de Dios. Monday, the Pilgrims rowed ashore to find a suitable place for making a home in the vast American wilderness. Ya para el lunes, los peregrinos remaron a tierra firme para encontrar algún lugar donde pudieran edificar sus hogares entre la grandeza de la naturaleza de esas tierras. If everyone didn't pull together for the common good, they might all starve. Y es que ellos sabían que si no trabajaban juntos por el bien de todos, entonces se iban a morir de hambre. So you see, the country began with a covenant with God and each other. Así es que nos podemos dar cuenta que este país comenzó con un pacto con Dios y entre unos con los otros. But sadly, in so many ways, today our country has abandoned God. Pero tristemente, de muchas maneras, vemos cómo hoy nuestro país ya ha abandonado a Dios de muchas maneras. This is very concerning because when this happens,
like with ancient Israel, we can lose God's protection. Y eso es muy preocupante porque cuando eso ocurre, que se alejan de Dios como le pasó a Israel en los tiempos antiguos, entonces podemos perder la protección de Dios. Now, it is easy for Christians to point to the darkness in our country and blame everything bad on all the godless people. Y es fácil que un cristiano quiera apuntar a las cosas malas de nuestro país aquí y allá, echarle la culpa a esto o aquello por todo lo malo que pasa y a toda la gente impía que no es creyente. But God tells us, Pero Dios nos deja un punto muy claro y nos dice, el juicio comienza por la casa del Señor. we who know and follow Jesus have the responsibility of bringing light to our country. Porque nosotros que conocemos y seguimos a Jesucristo, tenemos la responsabilidad de traer la luz a nuestro país. And we do this by living our lives in the power of God's Spirit. Y lo hacemos al vivir nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo de Dios. When this happens, the yoke of the enemy is broken, and righteous living can be restored to our land. Y es que cuando eso ocurre, el yugo del enemigo se rompe y la vida en justicia se puede restablecer sobre nuestra tierra. The Lord reminded me of the last Toque de Sanidad held in Chicago. El Señor me recordaba que durante el último evento que tuvimos de un toque de sanidad allá en Chicago, Where God's Spirit came with amazing love and power. allí vimos el Espíritu de Dios manifestando, visitándonos con su maravilloso amor y poder. And how recently I found myself looking into the eyes of a demon spirit in my office. Y también me acordaba de hace un poco cuando alguien vino a mi oficina durante la oración, pude ver en los ojos un demonio en mi propia oficina. I'd asked Jesus to reveal anything hindering this precious person. Yo le pedí a Dios que revelara cualquier estorbo que estuviera afectando a la persona tan preciada. And a spirit of hate manifested, giving his name because he was forced to by God's Spirit. Fue así que este espíritu de odio se manifestó cuando dijo su nombre porque el Espíritu de Dios lo confrontó. And I watched hate go because of the power of God. Y vi ante mis ojos cómo el poder de Dios echó fuera ese odio. The Word of God in 2 Chronicles 7:14 provides God's remedy for removing darkness in our land. Y en 2 de Crónicas 7:14, la palabra de Dios nos da el remedio para quitar la oscuridad de nuestra tierra y nos dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. For our land to be healed, Para que nuestra tierra pueda ser sanada, we as God's people need to take 4 steps. nosotros como pueblo de Dios tenemos que tomar 4 pasos. First, we need to humble ourselves. Para empezar tenemos que humillarnos delante de Dios. This is when we honestly recognize our absolute dependence on God. Esto quiere decir que honestamente vamos a reconocer nuestra absoluta dependencia en Dios. God hates pride Y es que a Dios le disgusta el orgullo, because our arrogance is like a steering wheel Satan can use to drive our life into a ditch. porque esa arrogancia es como un volante que Satanás usa para dirigir nuestra vida hacia un hoyo de oscuridad. So we must humble ourselves. Por eso tenemos que humillarnos ante Dios. And number 2, pray. En segundo lugar, tenemos que orar. God wants us to honestly talk to Him. Dios quiere que con toda honestidad hablemos con Él, Because as we do this, we will learn to, porque es conforme hablamos con Él que aprendemos. number 3, seek His face. En tercer lugar, que vamos a buscar su rostro, We'll spend one-on-one time with Him. que vamos a pasar tiempo uno a uno con Dios. Our relationship will grow, so we'll daily walk in His will for our lives. Nuestra relación va a crecer con Él, así es que vamos a poder caminar diario con Él en la voluntad de Dios para nuestras vidas. All these steps we have spoken about many times, but the last step is what God had me focus on. Y sabe que estos 3 primeros pasos se han repetido muchas veces, nos los ha dicho el Señor, pero el último pasó algo diferente que el Señor me trajo a mi atención. Which is turn from our wicked ways. Y este cuarto paso es apartarnos de nuestros malos caminos. I felt like the Lord said, many of my people are failing because we have not turned from our wicked ways. Sentí que el Señor me decía, muchas personas en mi pueblo se están cayendo porque no dejan sus malos caminos. I asked the Lord to help me understand what this means.
Y yo le pedía al Señor que me ayudara a entender a qué se refería. And his answer surprised me. Y fíjese que su respuesta me sorprendió. Most of us would think wicked ways. That means doing blatant sin. Y es que muchos pensaríamos que eso de alejarnos de los malos caminos quiere decir que estamos cometiendo un pecado muy obvio. Yes, of course, we should turn away from all sin. Y bueno, sí, por supuesto que tenemos que dejar cualquier pecado. But I felt like the Lord said the main thing that is bothering him about his people Pero más bien sentí que el Señor me decía que la causa principal que le molesta a él de su pueblo is something we aren't doing, es algo que no estamos haciendo. a sin of omission. Estamos hablando de un pecado de omisión. And I felt like Jesus said that what bothers him so much about his bride is our lack of radical submission to his Holy Spirit. Y sentí que Jesús me decía que lo que le está molestando muchísimo de su novia es la falta de tener un sometimiento radical a su Espíritu Santo. Too often we, as God's people, are subconsciously ruled by a spirit of reason. Y es que muchas veces nosotros como pueblo de Dios inconscientemente nos dejamos gobernar por el espíritu de la razón. A dependence upon our minds instead of God's Spirit. Empezamos a depender en nuestras mentes en lugar de depender del Espíritu de Dios. Like ancient Israel, we depend upon our flesh. Y nos pasa como el antiguo Israel, que empezamos a depender de nuestra carne. And although we may not recognize it, Y aunque quizá no nos queramos dar cuenta, often we are more comfortable operating in our flesh than God's Spirit. muchas veces estamos bien cómodos operando en la carne en vez de estar operando en el Espíritu de Dios. Dear one, the devil is introduced in the beginning of the Bible as a snake in the Garden of Eden. Y mis hermanos, pensemos cómo esto en la Biblia se presenta al diablo como una serpiente en el principio en el jardín del Edén. But by the end of the Bible in Revelations, he has grown to be a dragon. Pero para el final de la Biblia, en Revelación vemos como ya creció a ser un dragón. Why? ¿Por qué será esto? Because he has fed and fed on human flesh, Porque ya se alimentó de la carne humana. on our arrogant belief that we can turn bricks into hewn stones. Y es que nuestras creencias arrogantes que nosotros mismos podemos reconstruir tabiques tirados y poner piedras talladas. And that in our own strength we can change sycamore trees into cedars. Y pensar que en nuestra propia fuerza vamos a poder cambiar los árboles sencillos de sicómoro y poner cedros. That spirit of hate in my office was not defeated by my flesh. Pero piense, ese espíritu de odio del que le platicaba que miré en mi oficina no quedó derrotado por mi carne. The Spirit of God removed him. No, sino que el Espíritu Santo de Dios fue quien lo echó fuera. And today God wants to remind all of us that success in our lives and in our land will be achieved by En este momento, Dios nos quiere recordar a todos que para tener éxito en la vida y en nuestra tierra, para que lo logremos, tiene que ser no con nuestra fuerza ni con nuestro poder, sino con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Let's turn from our wicked ways. Vamos a dejar nuestros malos caminos Let's humble ourselves. y vamos a humillarnos delante de Dios. Pray and seek his face. Oremos y busquemos su rostro. And ask God to help us repent of our dependence on our flesh. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a arrepentirnos de ser tan dependientes en nuestra carne. So we will submit to God's Spirit's guidance and power to release healing to us and into our land. Para que más bien nos sometamos a la dirección del Espíritu Santo de Dios y a su poder para derramar sanidad sobre nosotros y sobre nuestra tierra. Lord, we thank you Señor, te damos gracias that you love us porque nos amas, enough to tell us the truth. lo suficiente para decirnos la verdad. Help us to turn from our wicked ways Ayúdanos a dejar nuestros malos caminos and learn to walk with you by Yep. the power of the Spirit of God y que aprendemos a caminar en ti por el poder del Espíritu Santo and heal our land, Lord. y sana nuestra tierra, In Señor. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen.